todos bienvenidos a tu podcast Club de Lectura Live, porque las ideas vuelan, emprende. Con ustedes Sofía Badel y Karin Jiménez. Hoy continuaremos con la lectura de nuestro quinto libro a analizar, Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Si te va gustando lo que estás escuchando, danos amor y regálanos un me gusta en el video y dale a la campanita. Previously in the podcast live. Recordando lo que aprendimos en el episodio anterior, la telepatía es real. Las crisis tienen ventajas ocultas y proporcionan nuevas oportunidades. Las mayores fuerzas son intangibles. Ahora continuamos con el capítulo número 14. El sexto sentido. La puerta del templo de la sabiduría. El 13º paso hacia la riqueza. El 13º principio se conoce como sexto sentido, mediante el que la inteligencia infinita puede comunicarse voluntariamente sin ningún esfuerzo ni demanda del individuo. Este principio es la cúspide de la filosofía. Solo se puede asimilar, comprender y aplicar si primero se dominan los otros 12 principios. El sexto sentido es esa parte del subconsciente a la que me he referido con el nombre de inteligencia creativa. También me he referido a él como aparato receptor, mediante el que las ideas, los planes y los pensamientos destellan en la mente. Los destellos a veces se denominan corazonadas o inspiraciones. El sexto sentido es difícil de describir. No es posible describírselo a una persona que no haya dominado los demás principios de esta filosofía, porque no dispone del conocimiento ni la experiencia con los que compararlo. La comprensión del sexto sentido solo tiene lugar mediante la meditación y el desarrollo mental desde dentro. El sexto sentido probablemente sea el medio de contacto entre la mente finita del ser humano y la inteligencia infinita. Por ese motivo, es una mezcla de lo mental y lo espiritual. Se cree que es el punto en el que la mente del ser humano contacta con la mente universal. Cuando el lector, o en este caso el oyente, domine los principios descritos en este libro, estará preparado para aceptar una afirmación que, de lo contrario, podría parecerle poco creíble. Con ayuda del sexto sentido, se le advertirá con antelación de los peligros inminentes para que pueda evitarlos, y se le notificará las oportunidades para que las aproveche. Acudirá en su ayuda y a su petición con el desarrollo del sexto sentido, un ángel guardián que en todo momento le abrirá las puertas al templo de la sabiduría. Aunque esta afirmación sea verdadera, el lector, o en este caso el oyente, nunca lo sabrá si no sigue las instrucciones descritas en la página de este libro o algún método similar. Personalmente no soy un creyente ni un defensor de los milagros, pero tengo el suficiente conocimiento sobre la naturaleza para comprender que ésta nunca se desvía de sus leyes establecidas. Algunas de sus leyes son tan incomprensibles que provocan lo que nos parecen milagros. El sexto sentido es lo más cercano a un milagro que he experimentado, y lo parece así solo porque no entiendo el método de funcionamiento de este principio. Eso es todo lo que sé, que hay un poder, primera causa o inteligencia que impregna cada átomo de materia y abarca todas las unidades de energía perceptibles para el ser humano, y que esta inteligencia infinita convierte las bellotas en robles, hace que el agua descienda de una montaña en respuesta a la ley de la gravedad, que la noche siga al día y el invierno al verano, y que todo mantenga su lugar y relación adecuada con el otro. Esta inteligencia puede, mediante los principios de esta filosofía, impulsarse a ayudar en la transmutación de los deseos en formas concretas o materiales. Sé todo esto porque he experimentado con ello y he vivido la experiencia. Los capítulos anteriores han llevado al lector, o en este caso al oyente, paso a paso con al último principio. Si ha logrado el dominio de cada uno de los principios precedentes, ahora está preparado para aceptar, sin escepticismo, las fabulosas afirmaciones que se hallan aquí. Si no ha dominado los otros principios, deberá hacerlo para poder determinar definitivamente si las afirmaciones de este capítulo son reales o ficción. Mientras vivía la época de la idolatría, me encontré a mí mismo intentando imitar a los que más admiraba. Además, descubrí que la fe
con la que trataba de imitar a mis ídolos, me dio más capacidad para hacerlo con bastante éxito. Nunca me he deshecho por completo del hábito de idolatrar, a pesar de que he superado la edad en la que habitualmente suele hacerse. Mi experiencia me ha enseñado que para ser verdaderamente importante, lo mejor que se puede hacer es emular a las personas importantes, sintiendo y actuando lo más parecido posible a como ellas lo hacen. Mucho antes de que hubiera escrito una sola línea de esta publicación o hubiese tratado de dar una charla en público, tenía la costumbre de configurar mi propio carácter tratando de imitar a los 9 hombres cuyas vidas y obras habían sido lo más impresionante para mí. Estos 9 hombres eran Emerson, Paine, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoleón, Force y Carnegie. Cada noche, durante un periodo de muchos años, sostenía una reunión con este grupo al que llamaba consejeros invisibles. El procedimiento era el siguiente. Justo antes de acostarme por la noche, cerraba los ojos y veía, en mi imaginación, a este grupo de hombres sentados conmigo alrededor de mi mesa del consejo. Aquí no solo tenía una oportunidad de sentarme entre aquellos que consideraba importantes, sino que realmente dominaba el grupo, haciendo las funciones de presidente. Tenía un propósito muy definido de establecer mi imaginación con estas reuniones nocturnas. Mi objetivo era construir mi propio carácter para poder representar una combinación de los caracteres de mis consejeros imaginarios. Como sabía desde que era pequeño que tenía que superar las desventajas de haber nacido en un entorno de ignorancia y superstición, me asigné de una manera deliberada la tarea de un renacer voluntariamente con el método aquí descrito. Construir el propio carácter mediante la autosugestión. Dado que era un estudiante fervoroso de psicología, sabía, por supuesto, que todas las personas llegan a ser lo que son por sus pensamientos y deseos dominantes. Sabía que todo deseo profundamente arraigado tenía el efecto de hacer que uno buscara una expresión externa mediante la que poder convertir este deseo en realidad. Sabía que la autosugestión es un poder factor en la construcción del carácter y que es, de hecho, el único principio con el que se construye el carácter. Con este conocimiento de los principios del funcionamiento de la mente, estaba medianamente bien equipado con las herramientas necesarias para construir mi persona. En mis reuniones imaginarias llamaba a mis miembros del gabinete para que me transmitieran el conocimiento que deseaba adquirir, dirigiéndome a cada miembro con palabras audibles del siguiente modo. Señor Emerson, deseo adquirir de usted su maravillosa comprensión de la naturaleza que consiguió su vida. Le pido que deje una huella en mi subconsciente de cualquiera de las cualidades que poseía y que le permitieron comprender y adaptarse a las leyes de la naturaleza. Le pido que me ayude a alcanzar y aprovechar cualquier fuente de conocimiento que esté disponible para este fin. Señor Burbank, le pido que me transmita el conocimiento que le permitió tener una armonía con las leyes de la naturaleza que hacía que los cactus perdieran sus espinas y se convirtieran en un alimento comestible. Deme acceso al conocimiento que le permitió hacer crecer 2 hojas de hierbas donde antes solo había una, y le ayudó a combinar los colores de las flores con un esplendor y armonía, pues usted, solo usted, ha dorado exitosamente el lirio. Napoleón, deseo adquirir de usted, mediante imitación, la maravillosa capacidad que poseía para inspirar a los hombres y hacer que despertara en ellos un espíritu de acción más destacado y resuelto. También deseo adquirir el espíritu de fe duradera que le permitió convertir las derrotas en victorias y superar obstáculos asombrosos. Un saludo, emperador del azar, rey de las oportunidades, hombre del destino. Señor Paine, deseo adquirir de usted la libertad de pensamiento, el coraje y la claridad con que expresa sus convicciones que tanto lo distinguían. Señor Darwin, deseo adquirir de usted su maravillosa paciencia y capacidad de estudio de las causas y los efectos, sin sesgos ni prejuicios, que tanto ejemplificó en el campo de las ciencias naturales. Señor Lincoln, deseo incorporar en mi propio carácter su agudo sentido de la justicia, su espíritu inalcanzable de paciencia, su sentido del humor, su comprensión del ser humano y la tolerancia que fueron sus características distintivas. Señor Carnegie,
Ya estoy en deuda con usted por la elección de mi carrera profesional, que me ha traído mucha felicidad y paz mental. Deseo adquirir una comprensión meticulosa de los principios del esfuerzo organizado que uso con tanta eficacia en la construcción de una gran empresa industrial. Señor Ford, de entre todos los hombres que me han proporcionado gran parte del material esencial para mi trabajo, usted ha estado entre los más útiles. Deseo adquirir su actitud perseverante, su determinación, su equilibrio y su confianza en sí mismo, que le permitieron vencer la pobreza y organizar, unificar y simplificar el esfuerzo humano, para así poder ayudar a los demás a seguir sus pasos. Señor Edison, le he tenido sentado cerca de mí, a mi derecha, en la corporación que me brindó durante mi investigación sobre las causas del éxito y el fracaso. Deseo adquirir de usted el maravilloso espíritu de fe con el que ha descubierto tantos secretos de la naturaleza, el espíritu de trabajo persistente con el que tantas veces ha vencido las derrotas. Mi método de dirigirme a los miembros de mi gabinete imaginario variaban según los rangos de carácter que más me interesaban adquirir en el momento. Estudié el historial de sus vidas con una cautela muy esmerada. Después de varios meses de seguir este procedimiento, me sorprendí al descubrir que estas figuras imaginarias se volvieron reales de forma aparente. Cada uno de estos 9 hombres desarrolló características individuales que me asombraron. Por ejemplo, Lincoln desarrolló el hábito de llegar siempre tarde, para luego entrar de forma solemne. Cuando llegaba, caminaba muy lentamente, con las manos cogidas por detrás, y de una vez en cuando se detenía al pasar y momentáneamente dejaba descansar su mano sobre mi hombro. Siempre tenía una expresión de serenidad en el rostro, y rara vez lo vi sonreír. Las preocupaciones de una nación destrozada le hacían parecer solemne. Este no era el caso de los demás. Burbank y Payne con frecuencia se permitían participar en conversaciones ingeniosas que a veces parecían sorprender a los demás miembros del gabinete. Una noche Payne me pidió que preparara una conferencia sobre la edad de la razón, para pronunciarla en el púlpito de una iglesia a la que anteriormente asistía. Muchos de los hombres que había alrededor de la mesa se rieron efusivamente ante la sugerencia, pero no Napoleón. Puso cara de circunstancia y gruñó tan audiblemente que todos se giraron y lo miraron asombrados. Para él, la iglesia no era más que un títere del Estado que no debía reformarse, sino utilizarse para instigar a las personas a acción en masa. En una ocasión, Burbank llegó tarde. Cuando apareció estaba entusiasmado y explicó que su demora se debía a que estaba realizando un experimento con el que esperaba ser capaz de cultivar manzanas en cualquier tipo de árbol. Payne le advirtió que había sido precisamente una manzana la causante de que todos los problemas entre hombres y mujeres. Darwin se burló de Payne al decirle que debía tener cuidado con las serpientes pequeñas cuando fuera al bosque a buscar manzanas, porque tenían la costumbre de convertirse en serpientes grandes. Emerson observó: si no hay serpientes, no hay manzana. Y Napoleón comentó: si no hay manzanas, no hay Estado. Lincoln desarrolló el hábito de ser siempre el último en abandonar la mesa después de cada reunión. En una ocasión, se inclinó en un extremo de la mesa con los brazos cruzados y permaneció en esa posición durante muchos minutos. No traté de molestarlo. Al final, levantó el rostro lentamente, se puso de pie y se acercó a la puerta y luego regresó. Apoyó su mano en mi hombro y me dijo: hijo mío, vas a necesitar mucho coraje si estás resuelto a llevar a cabo tu propósito en la vida. Pero recuerda, cuando las dificultades te alcancen, que las personas corrientes tienen sentido común. Las adversidades lo desarrollarán. Una tarde, Edison llegó antes que los demás. Entró y se sentó a mi izquierda, donde solía sentarse Emerson, y me dijo: estás destinado a presenciar el descubrimiento del secreto de la vida. Cuando llegue el momento, observarás que la vida consiste
enjambres de energía o entidades tan inteligentes como los seres humanos creen que son. Estas unidades de vida se unen como las columnas de las abejas y permanecen juntas hasta que se desintegran a causa de una falta de armonía. Estas unidades tienen diversas divergencias de opinión, al igual que los seres humanos, y muchas veces luchan entre ellas. Estas reuniones que estás dirigiendo van a resultarte muy útiles. Traerán a tu rescate algunas de las mismas unidades de vida que ayudaron a los miembros de tu gabinete durante sus vidas. Estas unidades son eternas, nunca mueren. Tus propios pensamientos y deseos funcionan como el imán de las que atrae del gran océano de la vida que hay allí fuera. Solo atraes a las unidades amables, las únicas que armonizan con la naturaleza de tus deseos. Los demás miembros del gabinete empezaron a entrar en la sala. Edison se levantó y se fue poco a poco a su propio asiento. Edison todavía vivía cuando esto ocurrió. Me impresionó tanto que fui a verlo y le expliqué esta experiencia. Sonrió de oreja a oreja y dijo: «Tu sueño era más real de lo que imaginas». No agregó ninguna explicación a esta declaración. Estas reuniones adquirieron un tono tan realista que empecé a temer sus consecuencias, de modo que las interrumpí durante varios meses. Las experiencias eran tan misteriosas que temía que si continuaba así perdería de vista el hecho de las reuniones, que eran solamente experiencias de mi imaginación. Una noche, alrededor de 6 meses después de haber interrumpido la práctica, estaba despierto, o pensaba que lo estaba, cuando vi a Lincoln a mi lado en la cama y me dijo: «El mundo pronto necesitará tus servicios. Está a punto de experimentar un periodo de caos que hará que los hombres y las mujeres pierdan la fe y se vuelvan presas del pánico. Continúa con tu trabajo y termina tu filosofía. Esta es tu misión de vida. Si la descuidas, por cualquier motivo, regresarás a un estado primitivo y te verás forzado a volver a los ciclos a través de los que has pasado durante miles de años». Al día siguiente, fui incapaz de saber lo que había soñado o realmente había pasado estando despierto. Y nunca he logrado saberlo. Pero sé que el sueño, si es que fue un sueño, fue tan vivido en mi mente que reanudé mis reuniones al siguiente noche. En aquella ocasión, los miembros de mi gabinete entraron en la sala juntos y se sentaron en sus lugares habituales en la mesa del consejo, mientras Lincoln sostenía un vaso y decía: «Caballeros, hagamos un brindis por un amigo que ha vuelto al redil». Después empecé a agregar miembros a mi gabinete, que hasta ahora lo componen más de 50 personas. Entre ellos Jesucristo, San Pablo, Galileo, Copérnico, Aristóteles, Platón, Sócrates, Homero, Voltaire, Bruno, Spinoza, Dumont, Kant, Schopenhauer, Newton, Confucio, Albert Humboldt, Brandt, Ingersoll, Wilson y William James. Es la primera vez que he tenido el valor de mencionar esto. Hasta ahora he permanecido en silencio sobre el tema porque sabía, por mi propia actitud respecto a estos asuntos, que nadie me comprendería al describir mi inusual experiencia. Ahora me he atrevido a reducir mi experiencia a una página impresa porque estoy menos preocupado por lo que dirán los demás de lo que estaba hace unos años. Una de las bendiciones de la madurez es que algunas veces le proporciona a uno mucho más coraje para ser veraz, al margen de lo que puedan pensar o decir aquellos que no lo comprenden. Para que no se me malinterprete, deseo expresar firmemente que todavía considero mis reuniones con el gabinete producto de la imaginación.
pero me siento con la facultad de mencionar que, aunque los miembros sean meramente ficticios y las reuniones solo existan en mi imaginación, me han llevado a rutas gloriosas de aventura. Han reavivado una apreciación de verdadera grandeza. Han fomentado el empeño creativo y han estimulado la expresión del pensamiento honesto. En alguna parte de la estructura celular del cerebro hay un órgano que recibe vibraciones del pensamiento comúnmente llamadas corazonadas. Hasta ahora, la ciencia no ha descubierto dónde se localiza este órgano del sexto sentido, pero eso no es lo importante. El hecho es que los seres humanos reciben un conocimiento preciso mediante fuentes distintas de los sentidos físicos. Este conocimiento generalmente se recibe cuando la mente se halla bajo la influencia de una estimulación extraordinaria. Cualquier emergencia que despierte las emociones y haga que el corazón lata más rápido de lo natural, pone el sexto sentido en acción. Cualquiera que haya estado a punto de tener un accidente mientras conducía sabe que en estas ocasiones el sexto sentido normalmente acude a su rescate y le ayuda a evitarlo en fracciones de segundo. He querido mencionar estos hechos antes de afirmar que durante mis reuniones con los consejos invisibles mi mente está más receptiva a la idea. Pensamientos y conocimientos que llegan a mí por medio del sexto sentido. Puedo decir verdaderamente que se lo debo todo a los consejeros invisibles por las ideas, hechos o conocimientos que he recibido a través de la inspiración. En algunas ocasiones, cuando me he tenido que enfrentar a emergencias, algunas de ellas tan graves que mi vida corría peligro, algo que me ha guiado milagrosamente por estas dificultades mediante la influencia de mis consejeros invisibles. Mi propósito original de llevar a cabo las reuniones del consejo con seres imaginarios era únicamente impresionar a mi subconsciente a través del principio de autosugestión, con ciertas características que deseaba adquirir. En los últimos años, mis experiencias han tomado un rumbo completamente distinto. Ahora acudo a mis consejeros imaginarios con cualquier problema difícil que me confronte con mis clientes. Los resultados normalmente son sorprendentes, a pesar de que no dependo solo de este tipo de consejo. El lector, en este caso el oyente, por supuesto, ha reconocido que este capítulo trata de un tema con el que la mayoría de la gente no está familiarizada. El sexto sentido es un tema de gran interés que puede dar muchos beneficios a las personas cuyo objetivo sea acumular vastas riquezas, pero puede que no llame la atención de aquellos con deseos más modestos. Sin duda, Henry Ford comprendió y utilizó el sexto sentido. Sus vastas operaciones comerciales y financieras hicieron que fuera necesario que comprendiera y utilizara este principio. Thomas A. Edison comprendió y utilizó el sexto sentido en relación con el desarrollo de los inventos, especialmente de los que suponían patentes básicas con las que no había tenido ninguna experiencia ni había adquirido el conocimiento que pudiera guiarle, como fue el caso de su trabajo con el audífono y las películas. Casi todos los grandes líderes como Napoleón, Bismarck, Juana de Arco, Jesucristo, Buda, Confucio y Mahoma comprendieron y probablemente utilizaron el sexto sentido de forma casi interrumpida. La mayor parte de su grandeza consistía en su conocimiento de este principio. El sexto sentido no es algo que uno pueda ponerse y quitarse a voluntad. La habilidad para utilizar este gran poder surge lentamente, por medio de la aplicación de los demás principios esbozados en este libro. Rara vez un individuo adquiere un conocimiento práctico del sexto sentido antes de los 40. Con mucha frecuencia, el conocimiento no está a su alcance hasta pasados los 50. Por el hecho de que las fuerzas espirituales con las que el sexto sentido está tan estrechamente relacionado, no maduran ni se vuelven funcionales, excepto con los años de meditación, exámenes de conciencia y pensamiento serio. Quien quiera
que sea el lector, en este caso el oyente, y sea cual sea su propósito al leer o escuchar este libro, podrá beneficiarse de él sin necesidad de comprender el principio descrito en este capítulo, especialmente si su principal propósito es acumular dinero o bienes materiales. El capítulo sobre el sexto sentido se ha incluido porque el libro se ideó para presentar una completa filosofía por la cual los individuos pueden orientarse infaliblemente para lograr cualquier cosa que le pidan la vida. El punto inicial de todo logro es el deseo. El punto final es el tipo de conocimiento que lleva a uno a la comprensión. Comprensión de sí mismo, comprensión de los demás, comprensión de las leyes de la naturaleza, reconocimiento y comprensión de la felicidad. Esta clase de conocimiento alcanza su plenitud solo cuando uno se familiariza con él y utiliza el principio del sexto sentido. De ahí que tuviera que incluirse este principio como parte de esta filosofía para el beneficio de los que exijan más que dinero. Después de haber leído el capítulo, el lector debe de haber notado que mientras leía ha accedido a un nivel superior de estimulación mental. Estupendo. Si vuelve a leerlo dentro de un mes, observará que su mente se elevará a un nivel todavía más alto de estimulación. Le aconsejo que repita esta experiencia de vez en cuando, sin darle importancia a lo mucho o a lo poco que aprenda en el momento, y finalmente se encontrará a sí mismo en posesión del poder que le permitirá quitarse de encima el desánimo, dominar el miedo, superar el aplazamiento y echar mano libremente en su imaginación. Entonces habrá sentido el toque de ese algo desconocido que ha sido el espíritu transitorio de todo gran líder pensador, artista, músico, escritor, estadista. En ese momento estará en disposición de transmutar sus deseos en su equivalente físico o económico con la misma facilidad que pueda tener para echarse y abandonar al primer signo de derrota. La fe versus el miedo. Los capítulos anteriores han descrito cómo desarrollar la fe a través de la autosugestión, el deseo y el subconsciente. El siguiente capítulo presenta instrucciones detalladas para dominar el miedo. Aquí hallará una completa descripción de los 6 temores que son la causa de todo desaliento, timidez, demora, indiferencia, indecisión y falta de ambición, de confianza en uno mismo y de iniciativa, de autocontrol y de entusiasmo. Es aconsejable que uno se analice a sí mismo detenidamente a medida que estudie estos 6 enemigos, porque estos tal vez solo existan en su subconsciente, donde su presencia es difícil de detectar. Debe recordar mientras analice los 6 fantasmas del miedo, que únicamente los fantasmas porque solo existen en tu propia mente. También debe recordar que los fantasmas, creaciones de la incontrolable imaginación, han causado la mayor parte del daño de las personas que han hecho a sí mismas. Por lo tanto, los fantasmas pueden ser igual de peligrosos que si vivieran y caminaran sobre la tierra del cuerpo físico. El fantasma del miedo a la pobreza, que confiscó las mentes de millones de personas en 1929, era tan real que causó la peor depresión financiera que jamás ha conocido Estados Unidos. Además, este fantasma en particular todavía nos sigue atemorizando en algunos de nosotros. ¿Qué tal? Me dio mientras cuando empecé a leer el capítulo, me dio mucha risa internamente, que justo hace poco yo le estaba diciendo a Cari que, esto del sexto sentido, la corazonada, tal, hay muchas, obviamente no todos los tenemos desarrollados de la misma forma, pero hay personas que pues no necesitan haber sabido los principios anteriores y que ya lo tienen como un poco desarrollado. Y a mí me gusta creer que yo soy una de esas porque me pasa mucho, tanto positiva como negativamente,
que estoy en situaciones, por ejemplo, siempre si nuevos proyectos que tengo ahorita, y justo le dije, o sea, mi sexto sentido me dice que esto va a ser un éxito, o sea, esto que estoy haciendo ahorita va a ser un éxito, porque hay algo en mí que lo dice. Sí. Y me pasa tal cual lo mismo en negativo, y por eso siempre puedo diferenciar. Por ejemplo, hay veces que yo escucho de alguien o veo a alguien por primera vez y me cae mal. O sea, me pasa de que yo digo, no sé, hay algo en mí que me dice que no sé, hay algo raro en esa persona o hay algo raro en la situación. Intuición. Sí, exacto. Y es muy bueno, yo siempre cuando siento eso, cuando siento ese sexto sentido, ese feeling, esa corazonada que me dice, sabes, no te metas allí por algo. Yo no lo hago, yo me quedo como doy un paso atrás y por lo general, o sea, el 99% de las veces, si va a pasar algo malo, pasa eso algo malo que sentí que iba a pasar, y si va a pasar algo bueno, pasa eso algo bueno que dije. Sentí que iba a pasar algo bueno, no sabía qué era lo bueno, qué era lo malo, pero había esa cosita que te dice qué es lo que es. Exacto. Y justo hace poco estábamos hablando, le estaba diciendo a Cari de eso, y justo este capítulo fue relacionado con eso. Y sí, o sea, hay muchas personas que lo tienen un poco más desarrollado que en otras, pero a la final, como está diciendo, es algo que se puede entrenar para que todos lo tengan, porque la verdad es que a mí me parece súper útil. Yo que lo tengo me parece que es súper útil. Sí, es súper útil, pero ¿sabes qué? Que yo me acordé mucho de una persona leyendo y con todo esto de la intuición. De hecho, pues le mando un gran saludo a mi querido José Luis Artigas. Porque una de las cosas que me dijo José Luis aquel día que me leyó la carta astral, me dijo, perdonen lo coloquial, pero lo voy a decir: coño, carajita, confía en tu intuición, porque tienes una capacidad de intuición mágica, pero eres tan controladora y tan lógica que no crees en ella. ¿Ves? Qué fuerte. O sea, la tienes, pero no habías como hecho el clic de que la tenías. Y para mí es muy, muy fuerte. Y de hecho, leyendo el capítulo me decía, y es algo que me pregunto casi que a diario: ¿cómo saber si es la intuición o la razón? O sea, la verdad es que, por ejemplo, a mí, cuando pues tengo esta intuición, es muy algo de como si sintiera cosquilla interna. Sí, José Luis me comentó ese día o sea, siempre hay algo que te... Siéntelo en el estómago. Sí. No es lo que viene en el cerebro. No, si lo sientes en el estómago, es la intuición. Totalmente. O sea, no es algo que estás pensando. No es fácil porque es algo que sientes en otra parte. Puede ser el estómago, puede ser que por ejemplo esté de cosquilleo, puede ser que te den escalofrío. O sea, siempre hay algo, pero algo que está fijo es que definitivamente no viene del cerebro. Sí. Ponlo de que venga del corazón, del estómago, es algo que no viene del cerebro. Pero es algo que no viene del cerebro. Es difícil y es uno de los mayores desafíos que me pasa a mí. Porque ¿qué pasa cuando hay algo que siento en el estómago y digo, listo, lo voy a hacer? Pero te pones a pensar mucho en ello, ¿no? Sí. Y actúas es por la razón, no por el instinto. Sí. Y la verdad es que algunas veces cuando tenemos esa sensación, o sea, por lo menos a mí que me pasa, cuando me pasa, podría decir que me pasa bastante seguido, yo he aprendido tengo que hacerle caso. Porque cuando no le hago caso, pasa exactamente lo que pensaba que iba a pasar. Es muy fuerte porque de paso, y eso también me lo comentó José Luis, así como que no importa si la gente te critica porque, o sea, yo soy una persona que en los momentos de tomar decisiones basadas en mi intuición, o mejor dicho, las decisiones más fuertes
y más importantes en mi vida han sido basadas en intuición y han sido radicales, rápidas, tajantes, fuertes y evidentemente muy criticadas. Bueno, pero Napoleón Hill lo dice en varios capítulos del libro. Los verdaderos líderes, los líderes que no están por posición, sino que están ahí por merecimiento, son capaces, tienen una de sus características es son capaces de tomar decisiones muy rápidamente y cambiar muy lentamente. Fíjate, en el episodio 12, si mal no recuerdo, hablábamos de eso, cuando estuvimos leyendo, que incluso aprendimos mucho sobre la historia estadounidense, Sí. El hecho de que 2, 3, 4, 5 personas tuvieron que tomar decisiones radicales rápidamente para afrontar una situación que conllevó a consecuencia de la liberación de Estados Unidos. Sí, o cuando en una parte, no recuerdo exactamente el episodio, pero él cuenta la historia de que Henry Ford le dio, o sea, la gente que estaba con él, como, cambia esto, y él, no. Porque eso, o sea, tienes que tener la capacidad de tomar decisiones muy rápido y cambiar de idea muy lentamente, no al contrario. Sí. Porque cuando estás mucho tiempo pensando algo y después lo cambias muy rápidamente, nunca vas a llegar al punto. Fue el mismo episodio. Sí, fue el Sí. mismo. Sí. Bueno. El episodio número 12 se los dejamos aquí en la tarjetita. Porque es así. Sí. Y para poder tomar decisiones rápidamente, muchísimas veces no vienen desde el razonamiento. No. Y te van a señalar, te van a criticar, van a hablar, pero la gente siempre habla. Así que, ¿qué más? Todos tienen demasiadas opiniones. Fíjate lo que el mismo Napoleón llega y dice, que él pues organizó todas estas reuniones ficticias, pero por medio de la autosugestión era tan real que había momentos que no sabía si eran real o eran ficticias. Y que hoy por hoy no, en 1937 ya le daba igual si a alguien le gustaba o no le gustaba, porque finalmente ya había llegado a una edad donde le valía el hecho de lo que otro pensara. Y que era importante esa información dentro de toda la filosofía que tiene como propósito el libro. Exacto. Entonces, finalmente, ¿sabes? Creo que es muy importante que nos basemos en que nos valga lo que vayan a decir otros, estemos seguros, bien sea por la intuición o por la razón, de nuestras decisiones y le demos. Así es, pero igualmente, siempre confía en tu sexto sentido. 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 Porque por algo te viene. Sí, Por algo está haciendo la manifestación. sí. Y les digo, por experiencia, que el 99% de las veces tiene razón. Dejo el 1% por si acaso ahí. No se da como tal. Pero el 99% de las veces... El 100%, ¿sabes por qué? Porque la intuición Bueno, a está... mí siempre me da el 100%, pero dije por 99%. No, pero ¿sabes por qué? Y ahorita, desde la razón, puedo llegar a entender que la intuición, el 100% de las veces, tiene razón. ¿Sabes por qué? Porque está directamente relacionado con la telepatía. Ujú, así es. En el último episodio Así hablamos que- de eso. Borrando. El 100% de las veces tiene razón. Confíen en la telepatía. Confíen en su intuición, confíen en su sexto sentido. Les está diciendo algo, escúchenlo. Ujú. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Les deseamos feliz ombligo de semana y la invitación es a que nos acompañen mañana en nuestro espacio Historias que Inspiran, donde tendremos a una joven venezolana con una gran habilidad de crear mundos en miniatura. Los esperamos mañana a las 5:30 Colombia, México, 6:30 Miami, Venezuela, Chile, 7:30 Argentina y 12:30 España.
tienen que ver esas historias que inspiran porque esta persona se dejó llevar por su intuición y la ha pegado de jonrón. Así que toda la información puedes conseguirla en los enlaces en la descripción. Cualquier sugerencia o libro especial que quieras que compartamos, recuerda dejarlo en los comentarios. No te olvides de suscribirte, darnos un me gusta, te invitamos a que puedas compartir esta información y acuérdate de que las ideas vuelan, Emprende.